Bueno, muchachones, entonces empezamos. ¿Listos? Profe, ¿cuándo van a montar la nota de parcial, profe? ¿Cuándo van a montar las notas del parcial? ¿Ustedes ya las conocen o no? ¿Cómo que no? Esas notas son visibles. Solo se había mencionado la vez pasada que eso era visible. Bueno, pues esto es verdad que te me van a hacer. Profe, ¿por dónde, profe? Hay una parte donde menciona tareas y dice, no recuerdo la pestaña, ¿vos recuerdas la pestaña donde muestra las calificaciones? No recuerdo. No la recuerdo, profe. Mirar bien. Bueno, enseguida les doy un indicativo, porque es que lo que pasa es que cuando termine esta clase voy donde el médico y entonces por eso no me comprometo en pasarles nada hoy, pero porque estoy demasiado indispuesto, pero espero poder el miércoles comenzar a trabajar en eso, pues de verdad. Bueno, a ver, muchachos, cuénteme una cosa. ¿Ya las personas que tenían problemas con el examen sí lo pudieron hacer? Algunos, profe, que hay un compañero que todavía no. No, profe, solo falta un compañero. La mayoría lo pudo hacer, profesor. Sí, porque lo que pasa es que eso no se puede montar, pues cada que a nivel individual, tiene que ser un periodo, y eso se hizo hace 8 días. Hace 8 días yo coloqué 3 días ese examen una vez más, para 15 muchachos. Yo quiero que tengan presente eso, no se puede colocar cada vez, no, eso tienen que presentarlo juntos y ya. Porque el problema es que comiencen ustedes, que cada vez uno solito no se puede, esos exámenes son colectivos. Bueno, vamos a comenzar hoy la clase profundizando en uno de los temas de la vez pasada sobre termodinámica. Habíamos hablado de las transiciones de fase y en esas transiciones de fase nosotros habíamos hablado acerca de que los sistemas cambiaban de forma cuando se les administraba energía. Sin embargo, nos había quedado algo por allá, una afirmación muy especial, que decía que todos los sistemas tenían energía térmica o energía interna. Como todos los sistemas tienen energía interna, todos los sistemas tienen energía térmica, entonces hoy vamos a tratar el tema de la radiación. Entonces el tema de hoy, muchachos, va a ser la radiación. Vamos a hablar de eso hoy, la radiación. Y la radiación la vamos a enlazar con unos bombillos que dentro de poquito serán antiguos. Son los bombillos incandescentes. Entonces hoy vamos a considerar el tema de la radiación y vamos a tomar como ejemplo los bombillos incandescentes. ¿De acuerdo? ¿Me están escuchando? Sí, señor, lo estamos escuchando. Muy bien. Entonces, comencemos con el tema de los bombillos incandescentes. En el día de hoy vamos de nuevo a hablar, repito la idea que vamos a tratar, la de radiación térmica. Vamos a hablar del concepto de emisividad y finalmente daremos una información práctica sobre los bombillos. Comencemos hablando de la radiación térmica. Me hacen una señita cuando terminen de copiar la proyección, ¿de acuerdo? Me hacen una señita cuando terminen de copiar la proyección, me lo dicen, listo.
Ok, entonces sigo. Entonces vamos a hacer algunas observaciones sobre los bombillos usuales. Esto es lo que podemos observar de los bombillos. Primero, que tienen una luz blanca amarillenta. De hecho, un bombillo cuando esté encendido, si usted lo toca, se quema, eso quema. Así que un bombillo se calienta muchísimo. Se puede sentir el calor que irradian a cierta distancia. De hecho, los bombillos eventualmente se funden. Y hay de diferente potencia. Los bombillos se clasifican por su potencia, como bombillos incandescentes. ¿Listo? Ok. Entonces, ahora vamos a hacer estas preguntitas sobre los bombillos. Vamos a preguntar esto. Si yo le preguntara a usted cómo se produce la luz de un bombillo, ¿usted qué contestaría? ¿Cómo se produce la luz en un bombillo? ¿Alguien se atreve a responder algo? Profe, mediante la energía eléctrica. ¿Y cómo? ¿Cómo sería el funcionamiento? ¿Cómo sería? Bueno, entonces hoy vamos a ver parte de ese asunto. Vamos a ver cómo es que se produce la luz en un bombillo. La siguiente pregunta: ¿qué cree usted que determina el color del bombillo? Porque unos bombillos son como amarillos, otros blancos, otros rojos. ¿Cuál es la razón? Esa es otra pregunta que es interesante y que responderemos ahora. ¿Qué determina el brillo de un bombillo? ¿Y qué diferencia existe con el color del bombillo? Color y brillo. Son dos conceptos bien distintos, bien diferentes. Y la siguiente, última pregunta: ¿por qué se funden los bombillos? Bueno, estas 4 preguntas las vamos a responder en parte en la clase de hoy. Vamos a ver por qué se produce la luz en un bombillo. Para poder responder a esta pregunta, lo primero que tenemos que recordar es que todos los sistemas tienen energía térmica, ¿cierto? Todos los sistemas tienen energía térmica. ¿Usted recuerda qué es energía térmica? A ver, ¿alguien recuerda qué es energía térmica, energía interna? A ver, muchachos, ¿quién recuerda eso? Pues no es el resultado de sumar la energía cinética y potencial. Eso. Es la energía, es la suma de las energías cinéticas y potenciales. ¿De quién? Eso, de las partículas que componen el cuerpo o que componen el sistema. Eso es energía interna. Eso significa entonces de que como los sistemas, todos en la naturaleza, se componen de átomos y los átomos a su vez se componen de electrones, entonces podemos decir que todo sistema térmico que tiene energía térmica, las cargas eléctricas se están moviendo. ¿Y cómo se mueven las cargas eléctricas? Las cargas eléctricas se mueven de manera acelerada. Entonces, queda una afirmación, simplemente afirmación. Es una cosa que se puede ver en la naturaleza y que no hay ninguna demostración. Simplemente las cargas aceleradas
emiten ondas electromagnéticas. Una carga acelerada emite ondas electromagnéticas. Todos los materiales entonces emiten ondas electromagnéticas. Por ese motivo nosotros los podemos ver, porque todos ellos emiten ondas electromagnéticas. La pregunta es, si todos los materiales emiten ondas electromagnéticas, podemos hacer la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué motivo todos los materiales emiten ondas electromagnéticas? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál cree usted que sea la respuesta? A ver, ¿por qué están calladitos pues? ¿Qué les pasó? ¿Por qué están pasmados? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Eso año las vacaciones o qué? Miren esa respuesta a ver qué tal. Miren que ella aparece enseguida. ¿Por qué? Porque todos tienen energía térmica. Todos los sistemas tienen energía térmica. Por ese motivo, los materiales emiten ondas electromagnéticas. Si usted quiere, mire este cuadro, que es interesante. Mire este cuadrito que es interesante. Ahí está unos electrones de un pedazo de cobre que se están moviendo. Ellos están moviendo y esa carga en movimiento es capaz de emitir onda electromagnética. La pregunta que uno se hace es entonces, ¿qué es una onda electromagnética? ¿Qué es eso? Bueno, es difícil para este momento poder definir qué es una onda electromagnética. Simplemente decimos que las cargas aceleradas producen ondas electromagnéticas. Sin embargo, antes de seguir ahondando en ese tema, solamente decimos una cosa muy simple: las cargas aceleradas producen ondas electromagnéticas. Eso es lo que va a quedar en la mente nuestra en la clase de hoy. Todas las partículas cargadas, aceleradas, producen ondas electromagnéticas. Esa es la clave, la oración clave en el día de hoy. Toda carga acelerada produce una onda electromagnética. ¿Y qué es una onda electromagnética? Enseguida diremos qué es eso. Vamos por el momento a mirar cómo funciona un bombillo incandescente. Recuerde que yo le decía a usted por qué emite luz un bombillo incandescente, y usted decía no, pues porque le aplica electricidad, y le decía ¿de qué manera? Y decía no, yo no sé. Entonces vamos a ver cómo es que le emite. Vamos a mirar aquí la composición del bombillo. El bombillo usual, que es un bombillo que, para su información, algo que leí recientemente y es bien interesante, es que estos bombillos a partir del año pasado ya no se producen en Europa, ya no más de esos bombillos porque contaminan demasiado el ambiente, calentamiento global. Por ese motivo estos bombillos no se van a producir más y habrá que cambiar la próxima clase que vaya a dictar, porque ya estos bombillos no nos sirven. Tendremos que recurrir a otro ejemplo. Este bombillo, primero que todo, contiene un filamento, que es un filamento de tungsteno. Este es un filamento de tungsteno. Este es tungsteno. Ese tungsteno está amarrado de dos cables eléctricos. Muchachos, discúlpenme un minutico, muchachos.
Este es un filamento de tungsteno. El filamento de tungsteno está conectado por dos alambres. Este es uno, este es otro. Entonces, estos dos alambres se meten en una ampolla de vidrio. Ve aquí el vidrio que está. Este vidrio que hay acá, uno de estos alambres se conecta a esta parte de aluminio que tiene una rosca. Y el otro alambre desemboca a la parte inferior. No sé si ustedes habrán notado que el bombillo en la parte de abajo tiene una pasta de color negro, que es como es de porcelana, y ahí tiene un punto de soldadura. Ese punto de soldadura recibe este alambre, de tal modo que cuando usted enrosca el bombillo en el plafón tiene una rosca para admitir esta de aluminio, y en la base del plafón tiene un punto que es metálico. No sé si lo habrán observado. Ese punto metálico se pone en contacto con este punto metálico, el de la parte de abajo. Así la corriente penetra por este alambre y pasa por el tungsteno, y desemboca por este alambre y sale por esta rosquilla de aluminio. Ese es básicamente el montaje de este bombillo. El problema que existe con un tungsteno suelto, por ejemplo, si no existiera esta bomba de vidrio y se tuviera nomás que el tungsteno solo, cuando se le aplique una corriente eléctrica, este tungsteno de inmediato se vuelve incandescente, se vuelve al rojo vivo. Pero ¿qué ocurre? Que las sustancias, cuando tienen mucha energía térmica, los electrones del sistema se alteran y llaman, por decirlo así, al gas que lo rodea. El gas que lo rodea es oxígeno, y el oxígeno es un combustible muy tremendo. El oxígeno se pega a cualquier átomo. Entonces el oxígeno se pega a este tungsteno, y cuando se pega se desprenden esos átomos y estos se rompen. Por eso ese tungsteno no puede estar de ningún modo descubierto, tiene que estar metido dentro de una cubierta de vidrio. Para eso es esta cubierta de vidrio. Esta cubierta de vidrio se le hace vacío y se le echa un gas noble. Usualmente se le echa neón. A eso se le echa usualmente un gas, y ese gas es el neón, para proteger el tungsteno de que se funda, de que no reaccione con oxígeno. Realmente ese gas lo que hace es prolongar la vida de ese tungsteno, la prolonga. Quiero que vean la siguiente película de una empresa donde se producen bombillos. En esta película, que ustedes verán, para los europeos estas fábricas tienen que desaparecer del mercado porque contaminan el medio ambiente. Aquí tienen la película de cómo es que salen los bombillos. Hay algunos detalles y quiero hacerle algunas preguntas sobre esta película en la medida que va corriendo. La veremos 2 veces para poder responder las preguntas. Entonces, esté al tanto pues que voy a hacer algunas preguntas sobre esa película. El tungsteno es un aparato bastante sencillo. Su base tiene 2 contactos metálicos que se conectan a un filamento de metal. Los electrones de la corriente eléctrica chocan con los átomos del filamento y los hacen vibrar. Esta energía calienta los átomos a 2200 grados, temperatura a la cual emiten luz visible. La de bombillas tiene 2 cadenas de producción que eventualmente convergen. Una prepara la bombilla de vidrio, la otra hace el montaje, los componentes eléctricos que van dentro. Al principio de la cadena, una máquina corta un tubo de vidrio en trozos de la longitud adecuada. Los tubos cortados aterrizan en lo que se llama una rueda de abrillantado que los hace pasar por una llama de gas durante 7 segundos. Esto calienta el vidrio lo suficiente para pulir la superficie. Los tubos pulidos entran en otra máquina que los calienta hasta que el vidrio es maleable y después estira un extremo para darle forma acampanada. La siguiente máquina coloca 2 hilos conductores de cobre en el extremo acampanado. Después inserta un fino cilindro de vidrio llamado tubo de salida. El recorrido por una serie de llamas cada vez más calientes ablanda los tubos. Una prensa entra en acción para apretarlos y meter los hilos dentro del vidrio.
Al mismo tiempo, la máquina hace un pequeño orificio en el vidrio, entre los hilos, que se usará más tarde para eliminar el aire. Saldrá por el tubo de escape, a través de este orificio. A continuación, la máquina separa los hilos conductores y hace unos ganchos en los extremos. Estos se sujetan al filamento, una fina bobina de alambre hecha de tungsteno, un tipo de metal que resiste bien el calor. La máquina baña los hilos con una forma líquida de otro metal, el circonio. Esto aumenta su duración porque los hace más resistentes a la humedad que hay dentro de la bombilla. Al igual que los tubos, las bombillas están hechas de un tipo de vidrio barato llamado vidrio soda cal o vidrio común. Una máquina graba en la parte superior de cada bombilla el voltaje, la potencia en vatios y el logotipo de la empresa. Las bombillas opacas son bombillas transparentes con un baño interior de sílice sintético, un polvo blanco. La máquina de bañado carga las bombillas a 30.000 voltios. Combinada con la cantidad adecuada de calor, esta carga eléctrica hace que una fina capa de polvo se pegue al vidrio. Una serie de llamas evaporan la humedad y eliminan las impurezas. Cuando las dos líneas de producción convergen, una bombilla se coloca sobre cada soporte. Los sopletes sueldan entonces el extremo acampanado al cuello de la bombilla. Unos brazos dan forma al cuello para que encaje dentro de la base de aluminio. La siguiente máquina elimina todo el aire y lo sustituye por argón presurizado. Este gas inerte resistirá la acumulación de calor y contribuirá a que el filamento dure más. Tras doblar los hilos conductores y apartarlos, los sopletes funden y sellan el tubo de salida del vidrio, encerrando dentro el argón. La bombilla ya está lista para funcionar si se conecta a una corriente eléctrica, pero necesita una base para enroscarla en un portalámparas. La base se hace de aluminio. Esta máquina inserta uno de los hilos de la bombilla por el medio y lo suelda en su sitio. Después suelda por puntos el otro hilo al lateral. El resultado, dos contactos base para alinearse con los dos contactos del portalámparas. Camino del embalaje, las bombillas son sometidas al test flash, una repetición de encendidos usando un voltaje cada vez mayor. Esto refuerza el filamento y hace que sea menos probable que se rompa durante el transporte. Las bombillas se prueban repetidamente. Un último encendido para comprobar que no se ha roto nada entre las pruebas de funcionamiento y el embalaje. El sistema de embalaje automatizado maneja las frágiles bombillas con cuidado. Está diseñado para ser delicado. La bombilla incandescente es un aparato bastante sencillo. Su base tiene dos contactos metálicos que se conectan a un filamento de metal. Los electrones de la corriente eléctrica chocan con los átomos del filamento y los hacen vibrar. Esta energía calienta los átomos a 2200 grados, temperatura a la cual emiten luz visible. Bueno, una preguntita. ¿El metal a qué temperatura, este metal en particular, que es el tungsteno, a qué temperatura emite luz? Creo que a 2200 grados. Muy bien, 2200 grados centígrados, muy bien. La pregunta siguiente, ¿y por qué se calienta? ¿Por qué se calienta ese metal? Creo que porque tiene energía térmica. ¿Perdón? Porque tiene energía térmica. Bueno, comparemos la respuesta con lo que dice la película, a ver qué tal. Vibra.
Esta energía calienta los dos contactos metálicos que se conectan a un filamento de metal. Los electrones de la corriente eléctrica chocan con los átomos del filamento y los hacen vibrar. ¿Qué pasa con los electrones del filamento? Los electrones que van corriendo. Esta energía calienta los átomos a 2200 grados. ¿Perdón? Los de los electrones chocan con los átomos del filamento ya, y los hace vibrar. Eso es, muy bien. Entonces, cuando los electrones, oiga bien lo que usted está diciendo, cuando los electrones chocan con los átomos, estos vibran. Cuando un átomo está vibrando, ¿qué está ocurriendo al sistema? ¿Qué le está ocurriendo al filamento? Si los átomos están aumentando su vibración, ¿qué está aumentando? Energía térmica produce. Eso, la energía interna. Entonces, cuando la energía interna comienza a aumentar, parte de esa energía interna se manifiesta en la temperatura. Entonces, significa que si aumenta la energía interna, aumenta también la temperatura. Y al aumentar la temperatura, entonces el elemento se vuelve incandescente, emite luz. Entonces, ¿por qué es que un cuerpo emite luz? Porque se calienta hasta un punto extremo. ¿De acuerdo? Ese calentamiento a un punto extremo resulta que si usted permite que ese sistema contenga esa energía por más tiempo, el elemento se puede fundir. La pregunta que uno se hace es, bueno, ¿qué tengo yo que hacer con el metal? ¿En qué medio lo tengo que colocar para que no se funda y pueda mantenerse así brillante? La respuesta a esa pregunta fue lo que hizo que Tomás Alva Edison tuviera tanta fama. Él fue capaz de encontrar el medio para que el filamento que él colocó inicialmente, que era de carbón, no se fundiera. Esa es la base de un funcionamiento de un bombillo incandescente. Grados, temperatura a la cual emiten luz visible. La fábrica de bombillas tiene dos cadenas de producción que eventualmente convergen. Una prepara la bombilla de vidrio, la otra hace el montaje, los componentes eléctricos que van dentro. Al principio de la cadena, una máquina corta un tubo de vidrio en trozos de la longitud adecuada. Muy bien, muchachos. Entonces, el fenómeno de la incandescencia, eso es lo que hace que un cuerpo pueda emitir luz. Y la luz es una onda electromagnética. La luz es una onda electromagnética. Entonces, ¿qué es la luz? Es una onda electromagnética. Y esa onda electromagnética, que es la luz, es capaz de proporcionarla un metal el cual se puede volver incandescente debido al aumento de la energía interna. Cuando un sistema tiene alta energía interna, puede aumentar su temperatura y hacer que el cuerpo emita luz. Y esa luz es una onda electromagnética. ¿Qué características tienen las ondas electromagnéticas? Bueno, pues una cosa es que determina el color del bombillo. Entonces la pregunta, ¿qué determina el color del bombillo? De una manera más clara, el color del bombillo queda determinado por la siguiente condición. Ya hemos dicho que todos los materiales emiten radiación térmica. ¿Y por qué emiten radiación? ¿Por qué emiten luz? La emiten porque los materiales contienen cargas eléctricas. Y las cargas eléctricas, cuando se aceleran, entonces ellas emiten luz, ellas emiten radiación, ellas emiten ondas electromagnéticas. Así que observe en la cantidad de nombres que estamos dando. Observe, estamos diciendo radiación, 1. Estamos diciendo luz, otro término.
estamos hablando de ondas. Entonces aquí estamos confundiendo tres términos realmente. Estamos hablando de la equivalencia entre la radiación, las ondas. Radiación y ondas están compartiendo un mismo lugar. Y decimos que la radiación y las ondas, en nuestro caso, se pueden confundir con la luz. Bueno, esas cargas eléctricas están siendo aceleradas debido a que los electrones chocan con los átomos y los hacen vibrar, y así la energía interna del sistema comienza a aumentar. Las cargas aceleradas, ya hemos dicho, emiten ondas electromagnéticas. Entre paréntesis, las ondas electromagnéticas poseen dos características importantes que después nos vamos a detener en esas propiedades cuando hablemos de otra clase de ondas. Por ahora, digamos que las ondas electromagnéticas tienen dos características. Una es la frecuencia, la otra es la longitud de onda. La longitud de onda, bien pudiéramos decir que es el color de la luz. El color de la luz lo podemos asociar con la longitud de onda, que es una característica de la onda electromagnética. Recuerde bien que aquí en este curso, en esta clase, las ondas electromagnéticas, la radiación y la luz son tres cosas equivalentes. Resulta que cuando un cuerpo lo estamos calentando, el cuerpo cambia de color. Cuando una persona está calentando un metal, en la medida que la temperatura aumente, el metal cambia de color. Es decir, en otras palabras, la onda electromagnética está cambiando su longitud de onda, su color. Y aquí comienza a postularse una ley que vimos la clase pasada, la ley de Stefan Boltzmann, ¿se acuerdan? Esa ley vamos a comenzar a refinarla. Aquí vamos a decir que a mayor temperatura, menor longitud de onda. A mayor temperatura, menor longitud de onda. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cuántas ondas electromagnéticas existen? Existen varias clases de ondas electromagnéticas. Todas ellas pertenecen, por decirlo así, a la luz. La mayor parte de la luz es invisible, no se ve. La luz, contrario a lo que creen las personas, la luz no se ve. Existen diferentes clases dependiendo de la longitud de onda, dependiendo del color. A ver, existen ondas de radio, la han oído mencionar, ¿cierto? Ondas de radio. Hemos visto las ondas de televisión, las ondas FM, las ondas de microondas, las ondas del infrarrojo lejano, del infrarrojo cercano, ondas que pertenecen al espectro visible, ondas ultravioleta, que son bien mencionadas. Ahora, cuando ustedes vieron contaminación y calentamiento global, se dieron cuenta de las ondas ultravioletas, que son muy dañinas. La luz ultravioleta es demasiado dañina para los ojos y para nuestra piel. Los rayos X y finalmente los rayos gamma, que son muy comunes en las radiaciones nucleares. En el Japón ese es uno de los problemas, ¿cierto? Las radiaciones que están emitiendo los átomos. Podemos decir que esta flecha roja está mostrando la dirección hacia donde aumenta la temperatura y en esa dirección disminuye la longitud de onda. Observe, en esta dirección aumenta la temperatura y disminuye la longitud de onda. Si usted se da cuenta en este dibujito pequeño que hay acá, dése cuenta que el rojo tiene una longitud de onda que es grande comparada con el amarillo. El amarillo tiene una longitud de onda mayor que el verde
El verde tiene una longitud de onda mayor que el azul. El azul tiene una longitud de onda mayor que el morado. Y el morado tiene una mayor longitud de onda que el ultravioleta. Así que cada uno de estos colores se caracteriza por una longitud de onda. Entre más frío esté un cuerpo, la longitud de onda que emite es cada vez mayor, pero a mayor temperatura la longitud de onda va siendo menor. Vamos a hablar ahora de lo que es un espectro de cuerpo negro. Antes de hablar del espectro de cuerpo negro, definamos qué es un espectro. Bueno, usted en alguna ocasión, al menos en la vez pasada, hace como 15 días, hablamos de un prisma, ¿recuerdan? Del prisma. ¿Qué hace un prisma, muchachos? ¿Qué hace un prisma? Bueno, descompone la luz en varios colores. Eso es. Entonces, esa descomposición de la luz en varios colores, vista en una pantalla, eso es lo que llamamos espectro. Entonces, ¿qué es un espectro? Es sencillamente la vista que nos proporciona la descomposición de la luz por un prisma. Cuando la luz se descompone, nos proporciona un montón de colores sobre un plano. A esto le llamamos espectro. Pero esos espectros pueden ser originados por una vela, pueden ser originados por el sol, pueden ser originados por un pedazo de cobre. Cuando un cuerpo es incandescente, él tiene su propio espectro. Pero vamos a hablar del cuerpo negro porque el cuerpo negro es demasiado interesante por un conjunto de propiedades que muestra. Quiero que miren esto, lo detallen y enseguida hablo un poquito sobre este asunto. Hemos dicho una cosa, primero, que una onda electromagnética o lo que es la luz tiene dos características. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos características de la luz? Frecuencia y longitud de onda. Muy bien, preciosa, muchas gracias. Longitud de onda y frecuencia, muy bien. Bueno, ahora, en esta emisión, aquí en esta proyección, aparece la palabra intensidad. ¿Qué es intensidad? Bueno, la intensidad la podemos definir como potencia. ¿Usted recuerda qué es potencia? ¿Qué es potencia? Bueno, potencia es la energía por unidad de tiempo que desprende un sistema caliente. Un sistema cuando está caliente radia energía y esa energía se puede sentir sobre una superficie esférica. Esa energía por unidad de tiempo la llamamos potencia, pero resulta que a un ingeniero le queda muy complicado medir la energía total que desprende un cuerpo. Por ese motivo el ingeniero mide una cosa más complicada. Es la energía por unidad de tiempo, por unidad de área. ¿Qué quiere decir? Vamos a pensar en nuestra mano. Vamos a pensar que el área de nuestra mano es de un decímetro. Bueno, vamos a decir 0.5 centímetros cuadrados, digamos. El área de nuestra mano, vamos a pensar que es la unitaria. Esa área, cuando usted la coloca frente a una vela, nuestra mano, cuando la coloco frente a una vela, ella siente una cantidad de energía. Entre más cerquita, más caliente. Entre más lejos, menos caliente. Esa energía que recibe la mano por unidad de tiempo le llamamos intensidad. Intensidad
es la energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Finalmente nos damos cuenta entonces de que cada color tiene su propia intensidad. Estamos diciendo entonces que una onda electromagnética se caracteriza ahora por una cosa más, por su intensidad. Entonces, una onda electromagnética también tiene intensidad. ¿Qué significa? Intensidad, energía por unidad de área, por unidad de tiempo. El color rojo tiene una frecuencia, una longitud de onda y una intensidad. Lo mismo tiene el color amarillo, tiene una frecuencia, una longitud de onda y una intensidad. De acuerdo con esa gráfica que ustedes ven, yo les pregunto, en la primer cuadro, es decir, en este, ¿cuál de todos los colores visibles, los que usted ve, estos colores visibles, cuál de esos colores visibles tiene mayor intensidad? ¿Perdón? Rojo. El rojo, muy bien. ¿Y cuál menos? Verde. El azul. El azul, el ultravioleta, muy bien. Fíjese que por aquí también hay uno que es grande en intensidad Esta intensidad pertenece a un infrarrojo. Por eso a una temperatura de 2500 grados, a esa temperatura, el que más predomina, la intensidad que más predomina es la infrarroja. Calienta mucho. Estos colores sí tienen intensidad, pero menor, siendo la más predominante la del rojo. Bueno, a 4000 grados centígrados, ¿cuál intensidad predomina? ¿Qué color domina en intensidad? Rojo. Mire bien. Como anaranjado, profe. Eso, más bien el naranjado. Entonces el naranja es el que domina para 4000 grados centígrados. ¿Y qué tal si pensamos en 5800 grados? ¿Cuál domina? El azul y el ultravioleta. Estos colores son los dominantes, los que vienen del sol. Ustedes acaban de ver una película. ¿Qué pasa con la mayor parte de los rayos del sol? ¿Qué ha hecho el Creador con la Tierra? ¿Y qué ocurre cuando los rayos del sol llegan a esas áreas de la Tierra? Si esas señales están buenas, muchachón, esas señales están muy buenas. ¿Qué pasa? Profe, calentamiento global emiten calor, profe. Eso, pero la mayor parte de las radiaciones, si usted se dio cuenta en las películas, el ultravioleta, los rayos X, los rayos gamma, son repelidos por dos capas. Una capa que se llama la capa de Van Allen y otra capa que es la capa de la atmósfera, que se llama la ozonosfera o la capa de ozono. Esa capa también se encarga de que los rayos que lleguen del sol reboten. Así que esas dos capas son capas protectoras de la Tierra. La Tierra nos protege de esos rayos mortíferos del sol. ¿Qué hay? Disculpe, ¿cómo se llama la primera capa, profe? De Van Allen. Van Allen. Es una capa magnética que está a unos 6000 kilómetros, empieza a una distancia de 6000 kilómetros. Empieza ahí y termina, se extiende mucho, se extiende casi que hasta algo así como 50.000 kilómetros, creo. No estoy bien seguro, pero sé que empieza en 6000 y se extiende bastante kilometraje. Muy bien. Entonces, el espectro electromagnético, como se muestra aquí, nos manifiesta claramente que el color de la luz, esos colores que se pueden reflejar en los cuerpos, es una franja muy pequeña de todas las ondas electromagnéticas que existen. Las ondas electromagnéticas son muchísimas, muchas. Hay ondas de radio, ondas electromagnéticas de televisión,
ondas electromagnéticas de microondas, ondas de infrarrojo lejano, ondas de infrarrojo cercano, ondas visibles, ultravioleta, rayos X y rayos gamma. Son muchas las clases de ondas que existen. Las visibles realmente son muy poquitas las que nuestros ojos pueden captar. Nuestros ojos captan ondas de un rango muy corto comparado con todo el rango existente de las ondas electromagnéticas. Para medir cosas tan pequeñas, entonces el metro se ha dividido en cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, el metro para este tipo de medidas se ha dividido en 1.000 millones de partes. 1.000 millones de partes. Es decir, un metro se divide en 10 a la 9 y a esa unidad le llamamos, ese pedacito le llamamos nanómetro. Entonces, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Es un pedacito muy pequeño del metro. Imagine usted, coger un metro y dividirlo en 1.000 millones de pedazos. Es como coger más o menos un centímetro y dividirlo en 10 millones de partes. Es muy pequeñito lo que queda, ¿cierto? Muy pequeño. Eso es un nanómetro. Esa es la longitud de onda. Esa es la longitud de onda de la luz. De lo que estamos llamando ahora radiación u ondas electromagnéticas. Recuerde que la onda electromagnética tiene dos partes: la frecuencia, la longitud de onda, que la llamamos luz, y la intensidad. Son características de una onda electromagnética. Una onda electromagnética tiene longitud de onda, frecuencia e intensidad. ¿Listo? Continúo, muchachos. ¿Sigo? Ok. Muy bien. Ahora entonces vamos a pensar en lo siguiente. Fíjese bien que cuando usted está calentando un pedazo de hierro o una arepa, no necesitamos un pedazo de metal y cosas muy desconocidas. Piense cuando usted calienta una arepita. Si usted coge esa arepita, me imagino que allá en Caucasia comen arepa, ¿no? Eso aquí en Antioquia es común, no comen arepita. Bueno, entonces cuando ustedes cogen una arepita y la calientan, ahora colóquela en un plato. Cuénteme una cosa. Si usted coloca su mano cerca de esa arepita, ¿siente el calor a distancia o no? ¿Cierto? Lo siente. Entonces, a esa característica decimos que esa característica de ese cuerpo lo vamos a llamar emitividad. ¿Qué es emitividad? Emitividad es la propiedad que tiene un cuerpo de radiar energía, de radiar luz, de radiar calor. Eso es emitividad. Pero observe que un cuerpo antes de emitir energía, ¿qué hemos hecho con él para que pueda emitir energía? ¿Qué hemos hecho con ese cuerpo? Muchachones, ¿qué pasó? A ver. Eso hay que calentarlo. Entonces, cuando lo estamos calentando, ¿el cuerpo qué está haciendo? Cuando se calienta un cuerpo, ¿qué está haciendo? ¿Perdón? Sube la temperatura. Eso, comienza a absorber energía. Entonces, a esa propiedad vamos a llamar la propiedad de absorbitancia. Entonces decimos que un cuerpo puede absorber, pero también puede emitir, ¿sí o no? Un cuerpo absorbe energía y un cuerpo puede emitir energía.
Entonces, la absorción de energía o la emisión de energía son propiedades que tienen los cuerpos. Pero ocurre una cosa, que en algunas ocasiones hay cuerpos que son capaces de absorber más energía que otros. Hay cuerpos que son capaces de absorber mucha energía y emitir poca energía. Hay otros que absorben energía y emiten casi la misma cantidad de energía. El cuerpo que es capaz de absorber energía y emitir la misma cantidad de energía lo llamamos cuerpo negro, porque eso es raro en la naturaleza. En la naturaleza es muy difícil de que un cuerpo emita la misma cantidad de energía que absorbe. Eso no se da, es muy escaso. Entonces a un cuerpo que tiene esa propiedad tan especial le llamamos cuerpo negro. A ver, muchachos, entonces ahora hablemos pues. Primero que todo cuerpo, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué propiedad tiene todo cuerpo? Todo sistema. Frecuencia. Eso, bizcocho. Muy bien, mamacita, eso es. Tiene energía térmica, tiene energía interna. Muy bien. Ahora, esa energía interna que tiene, yo la puedo aumentar o la puedo disminuir. Cuando yo a ese cuerpo le estoy dando energía, él está absorbiendo energía. Tiene la propiedad de absorber energía. Pero ¿qué otra propiedad tiene un cuerpo? ¿Qué otra propiedad tiene? Él es capaz de absorber y también es capaz de... A ver, hijo, ¿cómo? Emitir, profe. Eso, emitir energía. Muy bien, mamá. De emitir energía. Ahora, viene la siguiente pregunta. El cuerpo, la cantidad de energía que absorbe es igual a la cantidad de energía que emite. ¿Es eso verdad? ¿Y general? En los cuerpos negros, profe. En los cuerpos negros nada más. Eso, en los cuerpos negros. Por eso, en la naturaleza, ese cuerpo es tan especial. El cuerpo negro es especial. Pero los cuerpos negros realmente como tal son realmente una ilusión. Los cuerpos negros como tal, pudiéramos decir que hay que construirlos. Son muy escasos. Siempre un cuerpo es capaz de absorber más energía de la que emite, siempre. Solamente los cuerpos negros tienen la capacidad de emitir y tienen la capacidad de absorber la misma cantidad de energía. Aquí tenemos ejemplos. Sí. De cuerpo negro. A ver, hija, la manera como han construido los cuerpos negros es la siguiente. Toman un pedazo de metal y hacen una cajita. Imagínense un cubo cerrado de metal, de cualquier metal, y le hacen un agujerito por un extremo. Ese cuerpo, en esas condiciones, podemos decir que se comporta como un cuerpo negro. Piense en otro ejemplo. Si usted quiere, coja un balín, tome un balín, ábrele un agujero, un balín hueco, ábrele un agujero. En el interior, ese cuerpo se comporta como un cuerpo negro. ¿Me hago entender, hija? Ok, muy bien. Aquí tenemos el espectro de un cuerpo negro y el universo parece ser ese cuerpo negro. Él emite energía. Aquí en el gráfico se muestra, por decir algo, un pedazo del Big Bang. Aquí está la gran explosión. Y en el universo, esa radiación es emitida, y por aquí hay un planeta, la Tierra, por ejemplo. Entonces la Tierra también está emitiendo, pero también recibe. Cuando ella recibe radiación, usted ha llegado a ver esos telescopios grandes que colocan. Esos telescopios están equipados también con instrumentos que son capaces de captar la intensidad, la energía que llega por unidad de tiempo y por unidad de área. Esa energía que llega, la que es captada y que viene de allá del cielo, que viene de ese montón de estrellas que hay,
que no necesariamente tiene que estar de noche, no siempre se imagina la noche para poder recibir radiación. Eso que captan es lo que llamamos radiación de fondo. Esa es la radiación de fondo del universo. Eso es lo que da pie para muchas teorías que tienen los astrofísicos. Vamos a hablar del color y vamos a hablar de la temperatura de un filamento. Voy a estarme calladito un momentico, me siento un poquito agotado, para que puedan mirar esta proyección. La van copiando ahí mientras tanto. Enseguida se las explico cuando la tenga copiada. Listo, muchachos. Bueno, está bien. Bueno, muchachos, ¿listos? No, hágale pues, mucha gente se empieza a ver. Muy bien, entonces, primero que todo, un filamento de bombillo, un cuerpo que pueda emitir luz por incandescencia, ese cuerpo, su espectro, es característico de la temperatura que tenga. Depende de la temperatura que tenga el filamento, de eso va a depender los colores que va a desprender. De hecho, la eficiencia del rango visible, es decir, habrán mayor número de colores y más intensidad en la medida que aumenta la temperatura. La intensidad va a ser mayor. Pero cuando un filamento trabaja a altas temperaturas durante un tiempo muy prolongado, su vida media disminuye, es decir, se puede fundir fácil. Bueno,
la temperatura del filamento, ¿cómo funciona esa vaina? ¿Cómo es que la potencia, el calor que le emite por unidad de área y por unidad de tiempo, de dónde lo saca? Como ustedes mismos mencionaron, depende de la electricidad que llegue. La potencia eléctrica y la potencia térmica están relacionadas. Así que las dos cosas se pueden igualar. La temperatura de operación de un filamento es del orden de 2500 grados centígrados. Bueno, ¿qué determina el brillo de un bombillo? Realmente el brillo de un bombillo está determinado por su potencia. La potencia queda determinada bien por la ley de Stefan Boltzmann. Esa es la ley de Stefan Boltzmann. Hambre o sueño. Hambre o sueño, muchacho. Bueno, muy bien. Listo. ¿Chacho, listos? Bueno. ¿Chacho, listos? Bueno, muy bien. Miren, muchachos, aquí un ejemplo de radiación de cuerpo negro. Es una simulación. Aquí tenemos, para aumentar o disminuir la temperatura, a un sistema. Supóngase que tenemos al frente de nosotros un pedazo de metal
Y usted, por medio de mover este cosito, va a aumentar la temperatura del cuerpo. Que aumenta la temperatura. Aquí en ese termómetro muestra la temperatura. Entonces, este cuerpecito que hay acá se ilumina. Y cuando este cuerpecito se ilumina, usted puede colocar un prisma. Y cuando la luz de este cuerpo pasa por ese prisma, un prisma acá, entonces ese prisma descompone la luz y la manda acá. Y en este cuadrito tenemos dos líneas. Una línea me muestra la intensidad y otra línea me muestra la longitud de onda. Aquí estamos dibujando intensidad, es decir, la energía por unidad de área, por unidad de tiempo, y aquí tenemos la longitud de onda. Observe lo que ocurre cuando aumenta la intensidad. Perdón, observe lo que ocurre cuando aumenta la temperatura. Mire la temperatura. Y mire esta línea roja. ¿Qué pasa cuando aumento la temperatura? Aumenta la intensidad. Muy bien, mamita. Ahí aumenta la intensidad. Ahora yo quiero preguntarle una cosa. La intensidad a una temperatura, por ejemplo, llama esa temperatura, de 4300 grados, ¿es la intensidad igual para todos los colores? ¿Qué color tiene mayor intensidad? Aproximadamente. Bueno, ahora, y a eso es a 4350. ¿Qué tal a una temperatura de 5115? ¿Qué intensidad predomina? Bueno, y si yo lo aumento a una temperatura de 5600. Ultravioleta. No, ese no es ultravioleta. Azul, por ejemplo. Ah, bueno. Muy bien. Azul. Ahora observe un detalle. Pongámosla menos. Ahora observe que yo aumento una temperatura más grande. 6500, 6600. ¿Qué intensidad está predominando en 6600? Bueno, entonces la pregunta es, si la temperatura es muy pequeña, ¿qué intensidad domina? Si es pequeña. Y si es grande, ¿qué intensidad domina? Creo que si es pequeña, domina la infrarroja, y si es muy grande, la ultravioleta. Muy bien, exactamente, esa es la respuesta. Entonces, observe que la intensidad grande es la del color dominante. Eso no quiere decir que los otros colores no tengan también intensidad. Los otros también tienen. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, le pregunto, a cualquier temperatura, miren la temperatura. Le pregunto, ¿qué colores no marcan intensidad? ¿Qué colores no marcan intensidad? Amarillo, profe. No marca intensidad. ¿Y entonces eso qué es, pues? Y fíjate aquí. O sea, todos marcan intensidad. Uno con mayor intensidad que otro. Exactamente, lo que pasa es que hay unos que tienen más intensidad que otros. Entonces, el más intenso es el que domina. El más intenso es el que se hace ver. Es como en un grupo de estudiantes. Hay unos que se hacen ver más que otros. No quiere decir que los otros no estén ahí. Ahí están también. Pero se hace notar más unos que otros. ¿De acuerdo? Lo mismo son los colores. Los colores también son así. Hay unos que se hacen notar más que otros dependiendo de la temperatura. ¿De acuerdo? Profe, pero un verde fluorescente a mediodía, un suéter así, Dios mío, eso se ve. Por supuesto que sí, mami, pero estamos hablando de temperatura. Si estamos no pensando en la exposición del cuerpo al sol. Piense que usted está en un recinto oscuro
y que prende una llama. Esa llama, hija, dependiendo de la temperatura que tenga, de eso va a depender el color dominante. Hay llamas azules, hay llamas amarillas, hay llamas verdes, dependiendo de la intensidad. ¿De acuerdo? Dependiendo, perdón, de la temperatura y del elemento. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar ahora de la potencia. ¿Cómo se equilibra? Bueno, esto creo que de aquí ya habíamos visto esta primera parte, que la potencia térmica es igual a la potencia eléctrica. Y lo que queremos rescatar es esta parte de acá. La potencia de los bombillos se da en vatios. Un vatio significa un joules sobre un segundo. Un vatio es igual a un joule sobre un segundo. Es la unidad de la potencia. Ahora, joule sobre segundo dividido en metro cuadrado, esa es la unidad de la potencia. Un filamento largo tiene más área superficial, por lo tanto se espera que la potencia radiada sea mayor. ¿Por qué? Porque tiene más área, debido a que es más largo. Las temperaturas usuales de estos filamentos oscilan entre 2300 y 2500 grados centígrados. Siempre radian luz visible. Bueno, y ahora sí, ¿por qué se fundió un bombillo? Este es un filamento de tungsteno. Cuando este filamento aumenta mucho su energía interna, es normal que las partículas llegan a moverse en tanto, que el filamento se puede romper por cualquiera de estas fracciones, por cualquiera de estos puntos. Cuando este se rompe, este alambrito queda suelto, queda vibrando, y el otro también. Por eso cuando usted coge un bombillo fundido, ¿usted cómo hace para? ¿Cuál es la prueba que usted le da para saber si se fundió? ¿Qué hace usted? ¿Cierto? Eso es lo que hace. Lo sacude. Usted lo sacude y suena, se fundió. ¿Por qué? Porque ese filamento está roto. Y entonces el filamento vibra. Y el filamento muestra que se rompió. Los filamentos tienen que cumplir algunas condiciones. Para que un filamento pueda ser un filamento incandescente, la primera cosa es que tiene que permanecer sólido a altas temperaturas. Realmente no debe pasar de sólido a gas. La sublimación debe ser muy poquitica, muy pocos átomos se pueden volver vapor. Y debe ser un conductor eléctrico, porque si no, no pueden pasar los electrones para hacer vibrar los átomos. Entre todos los materiales que cumplen estos requisitos, el que mejor lo cumple es el tungsteno. ¿Por qué? Porque permanece sólido a temperaturas de 3400 grados centígrados. Porque para sublimarse, se sublima, es decir, pasa a ser vapor, se evapora de una manera muy lenta. Y es un buen conductor de la electricidad. Bien. Miremos finalmente este comentario sobre los sellados del bombillo. Observe que fabricar un bombillo tiene su ciencia, ¿no? Porque tiene que lucharse porque el vidrio y los alambres se dilaten de la misma manera para que no se vaya a quebrar el sistema y realmente el bombillo pues se pierda, se eche a perder. Así que el sellado en un bombillo es muy importante, demasiado importante.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mami? ¿Ya habían copiado o no? ¿Lo devuelvo? ¿Lo devuelvo? Ok. Resumen entonces sobre los bombillos. ¿La devolvemos? ¿La devuelvo? Ok. Profe, que se recupere, profe. Gracias. Me encarté, hombre. Me encarté. Ya aprendí ya aquí. Quiero que ellos miren el resumencito. Ya pesa, no. Yo mismo me lo que esa vaina. Ah, pero claro que ya había colgado. Yo me colgué. Ah, no, ya está. Ay, qué pena, hermano. Tranquilo, profe. Ahí están los muchachos. Eso, antes para que le pase este resumencito. Bueno. Gracias, Carlos. Muchachos, ahí terminamos. Bueno, entonces si terminamos. Ahora sí. ¿Cierto? Ahora puedo hacerle. Sí. Ok. Queda aquí quieto. Bueno, entonces ahora. ¿Es ahí? Sí, hay que. Bueno, muchachos. Bueno, muchachones. Entonces. Ya, profe, que se recupere, que Dios lo bendiga, profe. Muchas gracias. Muchachos, quiero comentarles una cosa antes de que se vayan. Estén prevenidos para este fin de semana. Yo voy a hablar con un chima a ver si colocamos la tarea sobre elasticidad para hacer el segundo parcial en esos 15 días, ¿de acuerdo? Listo, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego.